Bien, para avanzar entonces en nuestro conocimiento, vamos a definir un sistema a estudiar, el más simple que podamos conseguir. Vamos a suponer que nuestro sistema está aislado. ¿Mm? ¿Qué significa? Que la sumatoria de fuerzas exteriores sobre el sistema es igual a cero, o aproximadamente igual a cero, como ya mencionamos en el video anterior. No hace falta que esto sea estrictamente igual a cero, sino, bueno, las fuerzas entonces exteriores se pueden despreciar respecto a fuerzas internas al sistema. Y vamos a suponer también, para simplificar, que tenemos dos partículas nada más, ¿sí? Y entre las dos partículas funciona un mecanismo de interacción arbitrario. ¿Mm? Como dijimos, un cañón y bala sería la pólvora, dos personas que bailan en una pista de hielo sería la fuerza muscular, entre las personas, que no lo desconozco, una persona que camina sobre la balsa, que sería, bueno, la fuerza de rozamiento que dijimos, o la fuerza estática, que también es difícil de conocer, dos bolas de billar chocan, y bueno, la fuerza de interacción ahí entre las bolas de billar también difícil de establecer. Entonces, todos esos sistemas son mecanismos de interacción, arbitrarios, en forma genérica. Recordemos un poco para ver a dónde queremos llegar. Si nuestro sistema tuviera una sola partícula, caso más simple todavía, que hemos estudiado hasta ahora, ¿no? Siempre recuerdan, hasta ahora venimos estudiando una sola partícula, ¿no? Y vemos qué le pasa a esa partícula. Entonces, repasemos un poco. Si tengo una partícula y la sumatoria de fuerzas externa a esa partícula es igual a cero, lógicamente ahí la partícula sobre sí misma no puede tener fuerzas, así que en una partícula todas las fuerzas que actúan sobre ella son externas, obviamente, ¿no? Así que esto sería redundante. No es fuerzas externas, sino en realidad todas las fuerzas que actúan sobre ella. Pero lo puse para poder comparar un poco. Insisto, cuando tengo una sola partícula, todas las fuerzas que actúan sobre ella son externas, obviamente. Entonces, si eso es igual a cero, ¿qué pasa? Estamos en la primera ley de Newton. Una partícula aislada, que no tiene interacciones, ¿qué pasa? Conserva su velocidad, ¿se acuerdan? Su estado de movimiento, como decía Newton. Entonces, es el principio de Galileo, el principio de Newton, ya lo sabemos esto. Cualquier partícula aislada, que no tenga ninguna fuerza neta sobre ella, va a conservar su estado de movimiento, o sea, va a conservar su velocidad. Eso es para una partícula. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Vamos, tenemos ahora entonces, como dijimos antes, dos partículas aisladas. No hay fuerzas externas, pero sí hay un mecanismo de interacción arbitrario que está marcado acá en verde. Esto lo puse como un resorte que está comprimido. Se puede hacer eso, ¿no? Fíjense ustedes que tengo dos partículas unidas y acá tengo un resorte, lo comprimo y después lo suelto. ¿Qué hacen las partículas? Salen disparadas, ¿no? El resorte lo considero sin masa, como si fuera un mecanismo ideal de interacción, ¿no? Entonces lo representa así, como si fuera un resorte comprimido que lo suelto. Eso representa el choque de dos partículas, de bolas de billar, el disparo de arma de fuego, en fin. Cualquier mecanismo, como dije antes, arbitrario de interacción. ¿Qué va a ocurrir entonces ahora? Si yo analizo la partícula 1 por separado y la partícula 2 por separado, voy a ver que hay una fuerza que justamente es la fuerza de interacción. ¿Qué es esto que está acá? La fuerza que hace el cuerpo 2 sobre el cuerpo 1. Y esta es la fuerza que hace el cuerpo 1 sobre el cuerpo 2. Prescindí del mecanismo de interacción, como que lo elimino, ¿y qué hago? Si saco la interacción, el mecanismo, digamos, que pongo las fuerzas. ¿Sí? Ya sabemos eso. Es como un diagrama de cuerpo libre del cuerpo 1 y del cuerpo 2. No hay otras fuerzas, como ustedes ven, ¿por qué? Porque el sistema dijimos que está aislado. Te puede decir, bueno, falta el peso, si rozamiento. Bueno, justamente para simplificar nuestro estudio, que dijimos que el sistema está aislado, no hay fuerzas exteriores, ¿sí? Por lo tanto, las únicas fuerzas que hay que son, justamente ahí empezamos a distinguir entre fuerzas exteriores y estas que son fuerzas interiores. ¿Interiores a qué cosa? A mi sistema. ¿Y qué es mi sistema? Son las dos partículas. ¿Ok? Ya no voy a estudiar cada partícula por separado, sino voy a englobarlas las dos y voy a estudiar qué le pasa al sistema. ¿Se entiende? Bien. Y estas fuerzas entonces son fuerzas interiores. Las voy a poner con minúscula para distinguirlas de las fuerzas exteriores. Simplemente por comodidad. Cuando pongo F mayúscula es una fuerza externa. Externa al sistema. Puede ser el peso, el rozamiento, cualquier otra cosa que hubiera. Y las fuerzas que pongo con F minúscula son las fuerzas internas. ¿Ven ustedes? ¿Internas a qué? Al sistema. Para la partícula es una fuerza externa, obviamente, para cada partícula. Obviamente, ¿no? Pero para el sistema es una fuerza interna. Bueno, si hacemos esta descripción, fíjense ustedes, por tercera ley sabemos que esta fuerza es igual a esta, sentido contrario, por supuesto, aplicando tercera de Newton. Noten que siempre igual estamos aplicando la ley de Newton. Esto, insisto, no es una demostración, sino que es aplicación de leyes que ya conocemos y es una nueva ley que vamos a obtener. Fíjense, entonces, que si paso
al mismo miembro las dos fuerzas, me va a quedar que la suma de las fuerzas, en forma algebraica por supuesto, vectorial mejor dicho, es igual a cero. Y ahora reemplazo entonces cada fuerza por la segunda ley de Newton, que es F2.1. Es la masa 1 por la aceleración que tiene el cuerpo 1. ¿Y qué es F1.2? Es la masa 2 por la aceleración del cuerpo 2. Esas aceleraciones entonces actúan y hacen que las velocidades sean estas y vayan variando, ¿no? Por supuesto. No son constantes estas velocidades, son generalmente variables, ¿no? ¿Sí? Durante el tiempo que está en interacción, ¿por qué son variables? Porque durante la interacción hay fuerza. Si hay fuerza, hay aceleración. Si hay aceleración, obviamente las velocidades van cambiando. ¿Se entiende? Bien, estas son entonces velocidades genéricas. Bueno, lo que hago es reemplazar la aceleración por la derivada de la velocidad respecto al tiempo, ya lo conocemos eso. Fíjense que estoy usando herramientas que son archiconocidas a esta altura del partido. Entonces me queda m1 por la derivada de v1 respecto al tiempo, más m2 por la derivada de v2 respecto al tiempo, igual a 0. Y eso es igual a... ahora introduzco la masa dentro de la derivada. Puedo hacerlo suponiendo en física clásica entonces que la masa es una constante. Esto no vale para relatividad, porque la masa es variable, como ya hemos mencionado. Entonces la conclusión que voy a llegar ahora es solamente para física clásica, ¿sí? Entonces me va a quedar la derivada respecto al tiempo de la masa por la velocidad 1 más la derivada respecto al tiempo de la masa por la velocidad 2. ¿Y ahora qué me queda? Una suma de derivadas, eso es la derivada de la suma. La derivada respecto al tiempo del corchete, que es la suma de m1, b1 más m2, b2. ¿Sí? Y eso es igual a 0. Bueno, hasta acá llegamos. Fíjense que el camino de razonamiento no es muy complicado. ¿Qué veo acá yo? Que tengo la derivada de esto que está acá entre corchetes. ¿Y qué digo? Si tengo la derivada de esto que está variando, ya sabemos que b1 y b2 cambian todo el tiempo. Lo dije recién, ¿no? B1 y b2 cambian todo el tiempo. Pero sin embargo, esa derivada es igual a 0. Si esa derivada es igual a 0, ¿qué significa? Que este corchete que está acá, esto que está acá, ¿qué es? Es una constante, que acá lo puse entonces. Si la derivada de esto es igual a 0, significa que m1 por b1 más m2 por b2 es una constante del movimiento. Que es lo que justamente estamos buscando. ¿Qué hemos encontrado entonces? Una cosa en extremo interesante. Mientras se produce la interacción, B1 y B2 cambian, como ustedes ven. Pasan de 0 a un valor final que tendrá cuando cese la interacción. ¿Sí? Cuando cese la interacción, ya esta fuerza desaparece, esta también, entonces el cuerpo se mueve a velocidad constante, ¿no? Vamos a suponer el arma de fuego. Después de la interacción, cuando ya los gases no empujan más al proyectil, el proyectil sale disparado por la boca y ya ahí entonces se mueve a velocidad constante, suponiendo, insisto, que no hay fuerzas externas, ¿no? No hay ni gravedad, ni rozamiento, ni nada, ¿no? Pero mientras tanto, desde el instante que está quieto hasta que alcanza su velocidad final, su velocidad va cambiando todo el tiempo. Igual le pasa al cañón que retrocede. Sin embargo, aunque las velocidades cambian todo el tiempo, esta suma, m1, b1 más m2, b2, permanece constante. Fíjense lo interesante. Si tengo una sola partícula aislada, lo que se mantiene constante es la velocidad de cada partícula. Sin embargo, cuando tengo este sistema, se mantiene constante algo, pero no es la velocidad, porque las velocidades varían. Ven ustedes, como dije recién, las velocidades van variando. Pero ¿qué es lo que se mantiene constante? Este producto y esta suma, ¿no? M1, B1 más M2, B2, se mantiene constante y eso es lo que me llama la atención. Digo, mira, debe ser una magnitud interesante esto que está acá. ¿Sí? Efectivamente es una magnitud interesante, la vamos a definir en el próximo video. ¿Sí? Observan, he encontrado entonces para este sistema algo que permanece constante. Más allá de que las velocidades cambian continuamente, esta suma es constante. Bien, entonces, esta magnitud nueva, masa por velocidad, la suma de las dos, que parece constante, insisto, como es una cosa novedosa e interesante, le damos un nombre a esa magnitud y la llamamos cantidad de movimiento. Y la simbolizamos con la letra P mayúscula. P mayúscula. Entonces, la cantidad de movimiento de este sistema de dos partículas va a ser simplemente m1v1 más m2v2. Noten que es una cantidad vectorial, es importante porque la velocidad es un vector. Entonces, P es un vector, por supuesto, la suma de dos vectores. ¿Sí? También se llama cantidad de movimiento lineal. Por ahora podemos decir cantidad de movimiento a seca, pero como más adelante vamos a definir otra cantidad de movimiento llamada angular, porque es de rotación, a esta, entonces, para distinguirla rápidamente le decimos lineal. En realidad no haría falta, pero bueno, a veces lo decimos para que no haya dudas. ¿Sí? Por ahora podemos decir simplemente cantidad de movimiento. También se llama ímpetu, ahí sería más fácil para distinguirla de la otra. La otra tiene otro nombre totalmente distinto, momento cinético se llama el angular. Ya lo hemos ir viendo eso, ¿no? Pero
Yo prefiero seguir la vieja escuela y hablar de cantidad de movimiento, pero yo sé que modernamente se utiliza más la palabra ímpetu. Es lo mismo, son sinónimos. También, antiguamente, todavía más antiguo que cantidad de movimiento, se decía momentum. Bueno, del griego, del latín, perdón. Así que son todos nombres alternativos. Yo voy a generalmente decir cantidad de movimiento. ¿Sí? Bien, y entonces, ¿cuál es la ley de conservación de la cantidad de movimiento? Si esto permanece constante, significa que se conserva. Entonces, ¿cuál es la ley? La ley es que en todo sistema aislado, P, o sea, la cantidad de movimiento lineal, es una constante del sistema. ¿Sí? Ese es el principio o la ley de conservación de la cantidad de movimiento lineal. ¿Ok? Noten ustedes que si yo tuviera una sola partícula, esto también se aplica, porque si tengo una sola partícula, ¿cuánto vale P para una sola? Es el sistema más simple, ¿no? Si P tiene una sola partícula, bueno, perdón, si el sistema tiene una sola partícula, la cantidad de movimiento del sistema que es simplemente mv. Y si el sistema aislado ahora es una partícula, la partícula está aislada, se conserva P. Y si se conserva P, ¿qué significa? Obviamente, como la masa es una constante, si P es constante, lo que es constante, que es la velocidad. Entonces, ¿qué estamos ahí hablando en una partícula? ¿Esto qué es entonces? Para una partícula es el principio de Galileo. Insisto, si mi sistema tiene una sola partícula, decir que P se conserva es decir que B se conserva, el principio de Galileo. Entonces, ¿qué puedo decir que es esto? Ahora, esto es el principio de Galileo aplicado a un sistema. Sería una generalización de la primera ley de Newton. La primera ley de Newton me dice que para una partícula se conserva la velocidad. ¿Cómo sería generalizarlo? Para un sistema, entonces, lo que se conserva no es la velocidad, sino que es esta magnitud, cantidad de movimiento. ¿Ok? Las velocidades, como ustedes ven, no se conservan, pero sí se conserva esta magnitud nueva. ¿Ok? Esa es la idea, entonces. Repito, esta ley de conservación, que sería entonces el primer principio, o el principio de Galileo, aplicado a qué cosa? A un sistema de partículas. Que por supuesto, insisto, si el sistema tiene una sola partícula, esto conduce a la conservación de la velocidad para una sola partícula. ¿Ok? Así que, como ustedes ven, estamos hablando de lo mismo. ¿Sí? Bien, próximamente entonces vamos a dar unos ejemplos para poder, digamos, reforzar este concepto y generalizarlo un poco más, porque acá estamos hablando de dos partículas, yo acá puse como en todo sistema aislado, quizás en un abuso de confianza, ¿no? Hemos hablado para dos, pero yo no les voy a demostrar esto, pero es así, digamos, porque aparte es indemostrable, ¿no? Desde ya no es que lo pueda demostrar, sino que podría darles más ejemplos de sistemas más complicados, pero ustedes quédense tranquilos que hasta ahora nunca ha fallado. En todo sistema aislado, no importa la cantidad de partículas que tenga, esto se cumple. Bueno, para generalizar un poco más a un sistema con n partículas, se puede hacer el mismo análisis que hemos hecho anteriormente, insisto, para n partículas. Entonces definimos que P total, que sería la cantidad total de movimiento del sistema, es un vector, y es igual a la sumatoria entonces de los m sub i, b sub i, de igual a 1 a n para n partículas, ¿no? O sea, aplicando esta fórmula, pero extendiéndola a n partículas, ¿no? Se define de la misma manera. O sea que P total del sistema es M1, B1, más M2, B2, más M3, B3, etcétera, etcétera, Mn, Dn. Esa va a ser entonces la cantidad de movimiento total del sistema para n partículas. También se puede a veces definir la cantidad de movimiento individual de cada partícula, como MI, BI. Esto que está acá sería P sub I, la cantidad de movimiento de cada partícula individual. Usamos en este caso la P minúscula. P minúscula, ¿qué es entonces? La cantidad de movimiento individual de cada partícula. Entonces se puede definir que la cantidad de movimiento total es la sumatoria de la cantidad de movimiento de cada partícula en forma individual. ¿Sí? No es necesario decir esto, digamos, pero en muchos libros aparece el sentido que tiene la cantidad de movimiento es el sentido de la cantidad de movimiento total de cada partícula, digamos. Se puede definir así, pero lo importante de todo esto es eso, la sumatoria total de la cantidad de movimiento de cada una de las partículas. ¿Ok? Bien, vamos a seguir avanzando ahora con otras definiciones que nos van a ayudar también a resolver los problemas, pero siempre vamos a seguir, aunque esto lo generalice, vamos a seguir siempre ahora trabajando con dos partículas.